Bienvenidos a este video donde narraremos en qué consiste la teoría de justicia de John Rawls y a través de una serie de preguntas abordaremos el impacto e influencia que ésta ha tenido en el sistema judicial y legislativo colombiano. Primero, ¿cuál es la teoría de la justicia de John Rawls y cuáles son sus principales pilares? Primer principio, cada persona debe tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas siempre que sea compatible con el mismo esquema para los demás. Segundo principio, las desigualdades económicas y sociales son justificables solo si benefician a los menos favorecidos y si los cargos y posiciones están abiertos a todos bajo igualdad de oportunidades. Estos principios se acuerdan en una posición original, donde los individuos deciden desde un velo de ignorancia que les impide conocer su estatus social. Segundo, ¿de qué manera influyó la teoría de Rawls en la Constitución Política de 1991 en Colombia? La Constitución de 1991 refleja principios rawlsianos en su énfasis en la igualdad y la justicia social. Por ejemplo, el artículo 13 consagra la igualdad ante la ley y la prohibición de la discriminación, alineándose con el principio de justicia de Rawls. Tercero, ¿cuál es el papel de la acción de tutela en la aplicación de la teoría de Rawls? La acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución permite la protección inmediata de derechos fundamentales. Se alinea con el enfoque rawlsiano al garantizar libertades básicas y asegurar que los ciudadanos más vulnerables accedan a justicia rápida y eficaz. ¿Cómo ha utilizado la Corte Constitucional colombiana el velo de ignorancia en sus decisiones? La Corte ha invocado el velo de ignorancia para interpretar el espíritu de la Constitución, intentando tomar decisiones desde una perspectiva imparcial y objetiva, sin privilegios para grupos particulares. Quinto, ¿puede dar un ejemplo de una sentencia en la que se haya aplicado explícitamente la teoría de Rawls? En la sentencia C-1064 de 2001, la Corte utilizó el principio de diferencia para justificar medidas de protección especial a grupos vulnerables, destacando que las desigualdades solo son justificables si benefician a los menos favorecidos. ¿Cómo se relaciona el principio de progresividad tributaria con la teoría de Rawls? El principio de progresividad tributaria refleja el principio de diferencia de Rawls, ya que busca que quienes tienen más capacidad económica contribuyan más para beneficiar a los sectores más vulnerables. ¿Qué desafíos ha enfrentado Colombia para implementar los principios rawlsianos? Entre los principales desafíos se encuentran la persistencia de la desigualdad social, el conflicto armado prolongado que ha dificultado garantizar la igualdad de oportunidades y protección efectiva en regiones rurales y marginales. ¿Qué tan relevante ha sido la teoría de Rawls en la formulación de políticas públicas en Colombia? La teoría de Rawls ha influenciado en políticas de acción afirmativa como las dirigidas a comunidades afrodescendientes e indígenas, y en los debates sobre la universalidad del sistema de salud buscando igualdad y acceso para todos. ¿Cómo ha abordado la Corte Constitucional la tensión entre la propiedad privada y la justicia social desde una perspectiva rawlsiana? En algunas sentencias, la Corte ha ponderado la protección de la propiedad privada con la necesidad de justicia social, aplicando criterios de justicia distributiva que benefician a todos los sectores más vulnerables. ¿Qué papel ha jugado el pluralismo de Rawls en las decisiones judiciales colombianas? La Corte ha adoptado el pluralismo rawlsiano al interpretar que el Estado debe ser neutral e imparcial frente a las diferentes concepciones de vida de los ciudadanos, como se observa en la sentencia C-933 de 2007 sobre los trasplantes de órganos. ¿Una limitación en la aplicación de la teoría de Rawls en la jurisprudencia colombiana? Sí, aunque se han adoptado elementos rawlsianos, su aplicación plena se ve limitada por la realidad social de desigualdades estructurales y contenciones con tradiciones jurídicas como el derecho de propiedad individual. ¿Cómo ha influido la teoría de Rawls en los debates sobre protestas y desobediencia civil en Colombia?
aunque de manera limitada las ideas de Rawls sobre desobediencia civil han sido referenciadas en discusiones sobre resistencia pacífica y protesta social, especialmente en contextos donde se reivindican derechos fundamentales. ¿Cuál ha sido el impacto de la teoría de Rawls en la interpretación de los derechos sociales en Colombia? En sentencias como la T-406 de 1992, la Corte invocó principios de justicia distributiva, rawlsiana, para justificar la protección de derechos sociales y garantizar condiciones de vida digna para todos los ciudadanos. ¿Qué relación existe entre el concepto de igualdad de oportunidades y las políticas educativas en Colombia? Las políticas educativas que buscan igualdad de acceso para poblaciones vulnerables se inspiran en la noción rawlsiana de igualdad de oportunidades, que exige que las desigualdades sean corregidas para permitir el acceso equitativo a posiciones sociales y económicas. En términos generales, ¿cuál ha sido la repercusión más visible de la teoría de Rawls en el sistema judicial colombiano? La influencia más evidente ha sido en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha adoptado el principio de diferencia y el velo de ignorancia para fundamentar decisiones en casos relacionados con igualdad, justicia distributiva y la protección de derechos fundamentales.